Bueno, seguimos adelante el modo país. Decíamos hoy en el comienzo, hay gran expectativa por lo que va a pasar el sábado, asunción presidencial, el sistema político da la sensación que tiene la mirada puesta en esa jornada, pero estamos en campaña municipal. Se vienen las elecciones municipales y ya los diferentes actores salieron al ruedo. Estamos con Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo. Hoy más temprano también compartíamos algunos números y bueno, Mario Vergara sería... El Frente Amplio podría retener el gobierno en Montevideo y Mario Vergara sería el candidato más votado por lo que sería el intendente de la capital. Vergara, gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Un gusto estar nuevamente con usted. ¿Le da tranquilidad eso o no? No, las encuestas hay que leerlas, pero después hay que hacer la campaña que hay que hacer. Porque en primer lugar lo importante es que el Frente Amplio vuelva a gobernar Montevideo y eso pasa porque los tres candidatos salgamos al ruedo, que significa ir a recorrer barrio por barrio, zona por zona, hablar con la mayor cantidad de montevideanos y montevideanas posible, trasladando bueno, propuestas, escuchando las principales inquietudes y críticas que tiene la gente. O sea, las encuestas está bien tomarlas como referencia, sobre todo cuando son un conjunto de encuestas, no se puede tomar una encuesta aislada, pero eso no nos puede cambiar la idea de qué campaña tenemos que hacer, cómo tenemos que salir a Vergara, la campaña. Ya vamos a hablar de las propuestas, pero le quiero preguntar esto. La gente lo asocia con la economía. ¿Cuál es la situación económica de la Intendencia de Montevideo hoy? Porque el debate está instalado. No es floreciente, no es floreciente. Ha habido en estos años, la Intendencia volcó recursos a cosas que quizás... si las cosas hubieran sido diferentes desde el gobierno nacional, no hubiera sido necesario volcar, sobre todo en el periodo de la pandemia, en donde ustedes recordarán la discusión en aquel momento era que, yo la daba incluso desde siendo senador, ¿no?, de que el gobierno no volcaba todos los recursos que debía y podía volcar para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia. En ese contexto decíamos, va a aumentar la gente pobre, va a aumentar la indigencia, va a aumentar, y que fue efectivamente lo que sucedió. En ese contexto la Intendencia, uno de los roles que tomó es el de volcar recursos a la emergencia social. Tenés también un panorama en donde las relaciones financieras entre el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo y también la de Canelones cambió con respecto a los periodos anteriores. Hubo un retaseo notorio de recursos hacia la Intendencia de Montevideo. No, el gobierno dice que no. Pero dice mal, vamos a lo concreto. Hay un fondo metropolitano de infraestructura donde en este periodo Montevideo recibió 36 millones de dólares menos de los que debía recibir, a la vez que se potenciaban programas que implicaban volcar más recursos a las otras intendencias del país, mayoritariamente del Partido Nacional. Se bloqueó el financiamiento del préstamo del BID, del cual se terminó aprobando la mitad, digamos que era la que se volcaba a saneamiento, pero se bloqueó, el Partido Nacional bloqueó la parte del préstamo que estaba destinado a trabajar en tema de limpieza. Y ahora el tema limpieza es el caballito de batalla de los candidatos de la coalición, con lo cual uno dice, bueno, esto pareciera que a esto no hay que hacerlo, ¿no? O sea, bloqueo el financiamiento para trabajar en limpieza y después utilizo el tema de los residuos como caballito de batalla. Parece ser que se toma a la gente de rehén con motivaciones político-electorales. ¿Pero hay que hacer algún ajuste ni bien ingresa a la Intendencia? Lo que hay que hacer es ir al diálogo inmediato con el Gobierno Nacional para, en principio, regularizar lo que son los flujos financieros del Gobierno Nacional a la Intendencia de Montevideo y bueno, y después ver, obviamente en toda formulación de políticas, en una visión de mediano y de largo plazo y también en lo inmediato, el lado corto de la frazada siempre son los recursos, pasan las intendencias, pasan el Gobierno Nacional. Por lo tanto, eso va a obligar primero sí al diálogo con el Gobierno Nacional
Y después también evaluar, dado el panorama financiero, bueno, cómo trabajar con las prioridades y las cosas que hay que resolver de manera más inmediata. Ahora, volviendo un poquito al tema de la gestión de los residuos, usted hablaba recién de esto, bueno, de las dificultades que hubo con el actual gobierno en los últimos 5 años, digamos, ¿no? Pero la Intendencia de Montevideo hace 35 años que está gobernada por el Frente Amplio y la gestión de los residuos, la gestión de la basura, es un tema pendiente en todos estos años. Mejoró la ciudad cuando recién comienza la Intendencia, ¿verdad? Hubo cambios importantes y muy positivos en Montevideo en distintos ámbitos, pero los últimos años el tema de gestión de residuos viene mucho más allá de lo que pueda tener que ver, que sin duda lo económico es importante. ¿Qué cambios harían más allá de la necesidad de más recursos cuando en realidad la Intendencia está teniendo recursos en otras áreas? Los casinos, por ejemplo, áreas que incluso son deficitarias. ¿Por dónde iría su propuesta específicamente residuos y que vaya más allá de esto? Hay varios puntos en la pregunta, no es solo la pregunta final, es también todo lo anterior. Bien. El Frente gobierna hace 35 años Montevideo y ha cambiado Montevideo. Ha cambiado sustancialmente en un montón de aspectos del funcionamiento de la ciudad. Ciudad que cuando uno ve reportes internacionales o rankings internacionales está en lugares de privilegio y eso nos hace sentir orgullosos, felices del departamento en el que vivimos. Hay una enorme cantidad de tareas que hace la Intendencia de Montevideo que la población las valora muy positivamente. Hay encuestas permanentes que hace la Intendencia con respecto a la valoración de la ciudadanía con respecto a esas tareas. La inmensa mayoría de las tareas, que son una cantidad que hace la Intendencia, son bien vistas. Eso en buena medida explica también que el Frente vaya por su elección, su octava elección consecutiva. Pero evidentemente hay también temas que son deficitarios en los resultados. El tema de la basura es el principal, es el que la gente lo pone sobre la mesa. En segundo lugar, con cierta distancia, diríamos el tema de la movilidad y el tránsito. Acá hay dos cosas, hay cosas que se han ido explorando en las formas de resolver, pero también los problemas evolucionan y los desafíos son crecientes. En materia de residuos, por ejemplo, hoy se procesa más o menos un 70% más de residuos que hace 15 o 20 años. En los últimos 2 años hubo un aumento en los residuos que generamos los montevideanos de más de 150.000 toneladas anuales. O sea, es una problemática que por los cambios en las pautas de consumo y por algunos programas propios de la Intendencia que salió a limpiar los cursos de agua y de ahí en 3 años sacó más de 90.000 toneladas de residuos. En fin, por un montón de características esta es una problemática creciente en volumen. Bueno, también, la oposición, por ejemplo, dice que se ha priorizado algún proyecto simbólico, como por ejemplo la ciclovía, en lugar de la gestión de los residuos. A veces la cuestión de eslóganes y como es comparar con el tema casinos o comparar con TV Ciudad o comparar... Estamos hablando de... Se habla, el déficit de TV Ciudad. Primero, si todo lo que es deficitario lo vamos a cerrar, nos va a quedar poca cosa, ¿sí? Y ni hablar en materia de medios de comunicación pública. Ahora, el tema de cuánto Ahora, si vale... todo es deficitario, Vergara, ¿no hay una mala administración? No, porque hay cosas... A ver, hay cosas que específicamente pueden ser deficitarias por diseño. Las políticas sociales son, entre comillas, deficitarias desde el punto de vista financiero, pero mucho más deficitario desde el punto de vista social si no se hicieran. En general hay muchas tareas que hace la Intendencia que no están pensadas para tener rentabilidad. El tema de TV Ciudad. Dice, si cerramos TV Ciudad, entonces ahorramos el equivalente a 2-3 días del año. Iba a decir 4 días, a 4 días del año, 8 millones. 8 millones se supone que uno cierra y deja de pagar todo, y no es así. No. Ya de pique los salarios son la mitad, en fin. Y bueno, y lo mismo con las otras cosas. La ciclovía, el valor que costaba la ciclovía no es ni comparable con lo que es el volumen del problema de los residuos. Estos son como paréntesis que estábamos haciendo. Sí, porque estábamos yendo a las medidas que claro, serían pasa la que propuesta. en el medio van preguntando casinos, ciclovías. Por lo menos para volvamos al eje. Yo no me pierdo. En el tema residuos,
Tenemos que tener un plan rápido y lo vamos a tener, lo vamos a presentar próximamente y vamos a comenzar con la cuestión más de urgencia, sin perjuicio de tener que tener una visión de mediano y largo plazo, porque este proceso de residuos, de volumen, de la necesidad de educarnos mucho más en el manejo de los residuos, como se dice en la jerga, en origen, o sea, en los hogares, ¿sí? Clasificando lo reciclable, los residuos orgánicos para el compostaje, el resto de la basura. Bueno, tenemos mucho para avanzar y educar en hábitos, en tratar de que la basura esté lo menos posible en la vía pública, y hay que ver normas, horarios, etcétera. ¿Retornaría con las papeleras, por ejemplo, a las plazas públicas? Hay que verlo en cada caso, ¿sí? Voy a tratar de volver al eje, ¿sí? Lo que así queda claro es que Montevideo es muy heterogéneo y no va a haber una única forma de recolección de residuos que sea la óptima en todos lados. Hay áreas de Montevideo que ya se están viendo en Santiago Vázquez, en Abayubá, en que se está experimentando con el mecanismo que ha sido exitoso, por ejemplo, en Canelones, de los contenedores domiciliarios. Y la evaluación de los vecinos allí es muy buena. Eso hay que ampliarlo a zonas que son similares desde el punto de vista demográfico. Eso que vale para un barrio con casas más o menos con espacios y demás, de repente no vale para Punta Carretas, Pocitos, que están llenos de edificios, ¿verdad? Ahí los contenedores domiciliarios no serían lo hábil. Habrá que ver, continuar y profundizar lo que se hace con los bolsones en los edificios, con el reciclado, con el resto de la basura, ver los horarios y las formas para usar los contenedores, ¿Tiene alguna propuesta específica para esto de el desborde de los contenedores, sobre todo porque no desbordan? La mayoría es que se saca la basura y queda tirada alrededor. Claro, ahí la otra área que me estaba quedando son áreas más tipo Montevideo rural y demás, que ahí tendríamos que tener otra forma, quizá el pasaje del basurero, como pasaba antes. O sea, hay que tener un plan de la mejor forma posible según las características de la ciudad. Eso estamos trabajando en eso. El tema de los contenedores, hay varias cosas. Primero, si el tema es que el contenedor desborda de basura, y uno ve, porque ¿cuál es la imagen que uno ve en los medios de lo que se habla de la basura en Montevideo? La basura alrededor de los contenedores. Si es porque el contenedor está rebosante de basura, bueno, ahí claramente hay una falla de la Intendencia que no recoge el contenedor en tiempo y forma. La mayoría no es por eso. Pero la mayoría no es por eso. La mayoría son contenedores que están vacíos o semivacíos y aún así basura alrededor. Habrá temas de montevideanos que lamentablemente no terminan de entender que la basura va dentro del contenedor, lo hay, pero también tenemos en algunos barrios las problemáticas asociadas a la situación social. Gente que lamentablemente tiene que ir a un contenedor a revolver, a buscar algo para comer, a buscar algo para vender. Y eso genera en buena medida también ese tipo de situación. Ese no es un tema de la ingeniería de la recolección de los residuos. Es un tema social que hay que abordarlo, incluyendo la Intendencia de Montevideo, pero hay que abordarlo desde las políticas sociales del gobierno, de la Intendencia, ¿verdad? Porque el otro día, por ejemplo, nuestro colega en términos de candidatura, Francisco Leñani, el candidato en Canelones del Frente, vino a Montevideo a una reunión y estaba estacionado su auto con el chofer a la vuelta de la sede del Frente, ¿no? Y después de 2 horas de reunión, él vuelve al auto y el chofer le dice, claro que acá es difícil, en este rato que estuve acá, en ese contenedor pasaron 7 personas a revolver, buscar y demás. Claro, había un montón de basura alrededor del contenedor. O sea, ahí hay temas que tienen que ver con la situación social en general, que hay que abordarla de manera integral. Y también, desde el punto de vista de la recolección de los residuos, colaborar en términos de lo que decía hace un rato, que los residuos estén el menor tiempo posible en la vía pública. Eso implica que empecemos a tener una cultura de sacar la basura al contenedor a determinadas horas, poco rato antes de que pase los camiones, pero el tipo de contenedor etcétera. Sería el mismo que tenemos en algunos barrios sí. ¿Cómo visualiza su relación con ADIOM? La visualizo en diálogo. Yo soy partidario de una lógica de gestión, de participación, de diálogo, de escucha, de propuesta. Mi talante de ingreso es ese.
con la ciudadanía, y por eso pretendo dar mucha más potencia a los municipios y a los consejos vecinales, que son la cosa de más cercanía con la gente, que es la que más directamente vive, palpa y comparte las problemáticas en cada zona, con los trabajadores, con el sindicato. Hay que dialogar. Quienes resuelven en general las tareas departamentales son los trabajadores. ¿Cómo no tener una lógica de diálogo para escuchar, mejorar la gestión? Siempre habrá mecanismos o elementos para la discusión, el debate, el conflicto, y sí, claro, está bien que cuando uno discute temas, no sé, salariales, esto y lo otro, siempre haya, o condiciones de trabajo, siempre haya cosas para mejorar y para debatir, claro, pero en clave de diálogo, así también como con todos los demás actores, la ciudadanía, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, las organizaciones sociales. Mi talante es de diálogo, porque estoy convencido que es la forma de avanzar. Ahora venía en el auto escuchando una canción de el guitarrista de Queen, Brian May, con una cantante británica que se llama Battlefield, o sea, el campo de batalla, ¿no? Y termina diciendo, nada se construye en un campo de batalla. Y esa es una filosofía de ver las cosas, ¿verdad? Para avanzar hay que dialogar, no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo en todo, a la larga es la Intendencia la que tiene que tomar las decisiones, pero en contextos de escucha y de diálogo y de negociación. Imagino que habrá analizado esta postura que tomó ADEOM respecto a algunos contratos de TV Ciudad, justamente porque la Intendencia, a partir de algunos ajustes financieros, decidió hacer algunas modificaciones. El sindicato de TV Ciudad habló de precariedad puntualmente en los jornaleros, en esos contratos, y ADEOM señaló que era un error histórico. ¿Usted cómo lo analiza? Sí, yo prefiero no entrar en opinar en concreto de algo que está sucediendo ahora con las actuales autoridades de la Intendencia y en particular ahora lo de TV Ciudad, ¿verdad? Pero vuelvo al tema. Puede haber muchas situaciones como la que usted describe, que lo que hay que hacer es dialogar. Todos sabemos cómo funcionan en general las cuestiones de los medios de comunicación, cómo son los contratos en los medios de comunicación, que no necesariamente es lo mismo que, no sé, los contratos en una fábrica de refrescos o en otras áreas, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener espíritu de diálogo y apuntar. Por supuesto que está claro que en la situación que tiene la Intendencia, que ha pautado que en estos meses tiene que ajustar el cinturón por razones financieras, siempre ese es el contexto donde surgen los conflictos, ¿verdad? Cuando hay que hacer algún recorte, cuando hay que hacer cosas por el estilo. Pero vuelvo al tema, todo se tiene que dialogar y buscar la mejor salida Hoy posible. le comentaba por arriba el tema de casinos, ¿verdad? Que Sí. es muy criticado por el lado de la oposición, la existencia de los casinos, la pérdida que están generando. ¿Cuál es su posición? Nadie le va a decir al Frente Amplio que creó el casino municipal, que tiene Sin una duda. vida, ¿verdad? Que no, la verdad, si el mundo arrancara hoy y dijéramos, acá hay cosas en la Intendencia, vamos a diseñar la Intendencia de cero, difícilmente alguien fundamente que la Intendencia tiene que tener un casino. De hecho, es el único casino municipal en todo el país. Todos los demás son operados, excepto los poquitísimos casinos puramente privados, son operados total o parcialmente por la Dirección General de Casinos, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que hay que dialogar en esos términos con miras a no a cerrarlo, sino a que quede en la égida que le corresponde a la institucionalidad del Estado, que es la Dirección de Casinos. Obviamente para esto hay que dialogar mucho, hay que ver los procesos de transición y hay que respetar, por supuesto, todos los derechos adquiridos de los trabajadores en ese terreno. Sobre esa base yo estoy abierto a conversar y de alguna manera tratar de que el casino esté bajo el paraguas institucional que todo indica Tendría que corresponde. ser. Mario Vergara, gracias por estos minutos. La seguimos en un par de días, en un par de semanas, Cuando ustedes dispongan, con gusto. antes de que entremos en la recta final. Muchas gracias. Muy amables.